Buen día con todos. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿no? Para la gente que es un poco allegada al tema administrativo. Vamos a estar hablando de las herramientas de gestión administrativa, una de las más usadas quizá, ¿no? O las más comunes porque hay bastantes. Y bueno, como para empezar, un poco de mis datos. Mi nombre es Sergio Rengifo González. Yo soy licenciado en administración. Y bueno, como les comentaba, el tema a tratar va a ser las herramientas de gestión administrativa. Muchos de nosotros que de repente tenemos un negocio o estamos trabajando para alguna empresa, solemos utilizar algún tipo de herramientas sin de repente conocer su concepto básico, ¿no? Y simplemente los usamos porque es parte, digamos, de las funciones que nosotros tenemos como nuestro trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son, digamos, las más usadas. En este caso, vamos a ver 5 herramientas, ¿no? La primera va a ser el Kaizen, luego vamos a ver las 5 S, luego estaremos viendo el Empowerment, el Just in Time y el Kanban. Como les decía en un principio, herramientas hay bastantes para distinto tipo de utilidades, para distintos rubros de empresa, pero estas herramientas se han ganado, digamos, un puesto como las más reconocidas por la aplicación que han tenido no solo tanto en un aspecto empresarial, sino también en un aspecto cotidiano y ya más fuera del ámbito, digamos, de un negocio, ¿no? Entonces, vamos a empezar, no sin antes mencionarles que cualquier duda o consulta que ustedes tengan, yo no tengo ningún problema de resolverlas terminada una vez la conferencia, y de ser el caso de que haya alguna pregunta importante o de suma urgencia, pues trataré de contestarla luego de terminar uno de los tópicos, ¿no? Vamos a hablar primero del Kaizen, ¿no? El Kaizen es una herramienta metodológica de origen japonés, ¿no? Casi todas estas herramientas, ¿no? Si no es que todas, son de origen japonés. Como ustedes saben, la cultura japonesa se caracteriza bastante por tener un enfoque de orden y disciplina en todas sus actividades cotidianas, ¿no? Y justamente por eso es que han logrado resurgir en el aspecto empresarial por saber aplicar muy bien este tipo de cultura dentro de sus negocios. Entonces, eh, hay una bibliografía de la cual saqué este tema, que es la de Toyota, ¿no? Toyota fue prácticamente quien aplicó estas herramientas en un principio, quien pudo, digamos, armarlas y estandarizarlas como tal. Luego de esto es que estas metodologías se van haciendo conocidas en la parte occidental y luego ya se empiezan a aplicar eh, en las mismas, ¿no? Pero obviamente su origen es japonés. ¿Qué significa Kaizen? Pues viene de dos vocablos, ¿no? Dos kanjis, que es el Kai y el Zen, que traducido, digamos, a un idioma más para nosotros vendría a ser la mejora continua. Bueno, y aquí tenemos un poco del concepto del Kaizen, ¿no? Que es un sistema de calidad que se enfoca en la mejora continua a través de esfuerzos progresivos a fin de cambiar el status quo. ¿Qué es el status quo? Pues el status quo es lo que se denomina el estado en el que se encuentra la empresa actualmente, ¿no? Muchos de nosotros en los negocios en los cuales trabajamos o los cuales manejamos, podemos de repente notar que hay algún tipo de deficiencia o algún proceso que de repente esté que se lleve a cabo de manera no tan esquematizada, sino más al, al tacto, se puede decir, ¿no? Al como me sale y ya. Entonces, justamente este tipo de herramientas, ¿en qué te van a servir? Pues para poder reducir tiempos de espera, costos que te puede conllevar el proceso, ¿no? Ahora, Toyota aplicó muy bien este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un proceso de ensamblaje de automóviles y justamente por ello es que esto va dirigido
para ese tipo de negocios. Pero, como les decía, cuando se empezó a hacer popular en el sector occidental, pues ya se empezó a, digamos, ampliar este tipo de metodologías, ¿no? Al punto de que puede aplicarse a más de ese rubro de empresa, ¿no? Porque, como les digo, Toyota fue el precursor de esto, pero eso no quiere decir que no sirva para otro tipo de rubros. Entonces, como les comentaba también en un principio, ¿no? En su inicio era un ámbito empresarial, ¿no? Para el cual iba dirigido, pero ahora ha trascendido al ámbito del hogar y de cualquier tipo de organización no empresarial, ¿no? El Kaizen se puede aplicar a todos los ámbitos de las actividades empresariales, desde procesos tangibles y los recursos humanos, ¿ok? ¿Cuál es la utilidad del Kaizen? Bueno, en lo particular, la esencia del Kaizen es realizar el mejoramiento de todos los procesos antes de esperar que se tengan resultados mejorados. Es decir, que los problemas de la calidad deben atacarse de raíz. Y esto se logra, obviamente, mediante un mejoramiento continuo a través de pequeñas y grandes acciones. Esto tiene que realizarse de forma diaria. No podemos, digamos, lanzar un sistema de mejora sin antes planificarlo, ver en qué parámetros se va a aplicar, en qué momento se va a aplicar y obviamente la recurrencia con la cual tiene que someterse este cambio. ¿Okay? Al ponerse en práctica incrementa la calidad, reduce tiempos de entrega del producto o servicio y también reduce los costos, como ya les había mencionado, ¿no? El Kaizen es una idea que debe trabajarse todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque estos procesos productivos son, digamos, la esencia de la empresa del día a día, ¿no? Tú produces en tu negocio diariamente. Por tanto, esto tiene que aplicarse todos los días. Ahora, vamos a ver también qué inversión requiere el Kaizen. Un momento, por favor. Ok, entonces, hay distintas herramientas, como les mencionaba, ¿no? Muchas de ellas requieren un gran inversión de dinero, ¿no? Sin embargo, no todas son así. Hay, digamos, empresas que optan por eh, comprar maquinaria nueva que les otorgue mejoras en su proceso, y obviamente eso no está mal, pero requiere de una gran inversión, ¿no? Pero digamos, si tú tienes una empresa que recién está empezando en el mercado, que no tiene, digamos, aún un gran retorno de rentabilidad, pues obviamente hay herramientas que puedes usar a un bajo costo y es justamente esta, ¿no? No depende de gran desembolso de dinero para implementarla, puedes empezar con lo que ya tienes de por sí, porque esto es más que todo una herramienta cualitativa, ¿no? Y pues es lo que te va a ayudar en el día a día. Ahora, Toyota cuando aplicó este tipo de estrategias o este tipo de herramientas, surgió del Kaizen algo, digamos, que lo complementa, algo que nace del propio Kaizen, que vendría a ser el esquema de las 5 S, ¿no? Como les volví a decir, estas herramientas son de origen japonés, por lo que las 5 S están referidas a 5 palabras justamente en japonés, ¿no? Que serían el seiri, que es organizar, el seiton, que es ordenar, el seiso, que es limpiar, el seiketsu, que es estandarizar, y el shisuke, que es mantener. Vamos a ver cada una de ellas y cómo están conceptuadas al momento de aplicarlo en el negocio, ¿no? El seiri, que vendría a ser la clasificación, ¿no? Es el primer paso de la metodología, donde tú los objetos que tienes en el lugar de trabajo vas a clasificarlos. ¿Para qué sirven? Eh, para de esa manera, si es un objeto innecesario, lo puedas descartar de momento. Algo que quizá, trayéndolo un poco a la cultura de otros países,
distinta a la de Japón, es que al momento de trabajar quizás somos un poco desordenados, ¿no? No tenemos un estándar de trabajo disciplinado como deberíamos tener, ¿no? Y muchas veces en nuestro propio lugar o centro de trabajo o nuestra propia oficina, tenemos objetos que de verdad muchas veces no los vamos a utilizar en nuestras funciones diarias y que están ocupando quizá un espacio innecesario. Entonces, justamente para eso se hace también esto aquí. Clasificas, ¿no?, los objetos que estás utilizando. Y bueno, luego de marcar los criterios para la clasificación, determinas la utilidad de cada objeto, la frecuencia de uso y la cantidad que vas a utilizar, ¿no? Aquellos objetos innecesarios pues se pasan a un área de espera y a partir de ahí el responsable decidirá qué se hace con ellos. Los que hayan pasado esta primera fase se clasificarán dependiendo de su frecuencia de uso. Ahora, muchos de ustedes seguramente estarán con la duda de cómo saber yo, ¿no?, si lo que estoy usando en este momento me va a servir o no. Pues simple, si ya tenemos un buen tiempo en nuestro centro de trabajo, ya deberíamos tener, digamos, de conocimiento qué y qué herramientas utilizamos y qué no, ¿no? Pero de repente tú puedes decir, pero de repente la herramienta X la necesito para tal cosa en algún momento, pero no es de uso cotidiano. Y ahí también tú vas a clasificar la frecuencia con la que la vas a usar. Si es que no es uso frecuente, pues obviamente hay que descartarlo y pasarlo a otra área. Cosa que cuando tú vayas a querer utilizarlo, pues hagas uso de ella, pero ya teniendo un lugar de donde la sacaste, ¿no? El Seiton, que es el orden, ¿no?, es cuando ya se ha determinado qué material es relevante y cuál no. Una vez tengas los objetos necesarios, el siguiente paso es ordenarlos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues seleccionar aquellos que se utilizan cada hora o diariamente dentro del espacio que llegues únicamente y que esté al alcance, obviamente, de tu mano, ¿no? Estos serán prioridad. Y obviamente aquellos que no utilices o que sean de menos frecuencias, pues se usan una vez por semana o al mes, dependiendo, o de repente cada hora, porque como les decía, esto va a depender bastante del tipo de rubro en el que estés trabajando, porque los procesos que hay son distintos, ¿no? Puede haber procesos en los que tú tengas un producto terminado al día, como que tengas un producto terminado al mes, ¿no? Entonces, de eso va a variar bastante cómo tú empieces este tipo de, o emplees este tipo de metodología, ¿no? O este tipo de herramienta. Ahora, aquellos que utilices con menos frecuencias, pues se pasan a otra área de trabajo, como te mencionaba, y de ese modo vas organizándote poco a poco. ¿Ok? Luego sigue el seiso, que es la limpieza. ¿Ok? Ya en este punto, son los mismos trabajadores quienes deben asegurarse de que su sitio de trabajo esté limpio, ¿no? Y pasar a desarrollar un plan de responsabilidades. Esto también hoy en día se puede ver plasmado en algunas cosas de ecología y los valores de la empresa, ¿no? Como se darán cuenta, están que se toma un poco más de consideración actualmente al tema de eh, conservar el medio ambiente, ¿no? Digamos que por ahí tienes una botella de plástico o una envoltura de papel, pues hay distintos tachos a los cuales tú puedes botarlos, ¿no? Y eso justamente viene del valor que tiene la empresa actualmente, ¿no? Muchas empresas están aplicando ese tipo digamos, contribución al medio ambiente y tratan de aplicarlo en el valor de la empresa, ¿no? Entonces, en este punto, ¿no?, es la empresa quien debe dar el ejemplo para que los trabajadores sigan este punto, ¿no? Porque de nada sirve que yo haya puesto todo el esfuerzo en el punto 1 y 2 para que en el 3 nuevamente todo se haya desarmado, ¿no? Porque esto, si bien es cierto, no requiere una inversión, pero requiere tiempo. Y el tiempo para una empresa ya es dinero y es inversión también. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este punto porque
A Japón le va muy bien esta metodología, ¿no? Pero para otro tipo de culturas, como las nuestras, quizá a la que no estamos tan acostumbrados, pues suele decaer en este punto, ¿no? Entonces hay que hacer un seguimiento, ¿no? Tratar en lo posible de que se respete el trabajo que se está haciendo, ¿no? Y esto obviamente, como les decía, requiere una supervisión. El Seiketsu, que es la estandarización, es ya cuando diseñas procedimientos que midan periódicamente el seguimiento de los tres primeros puntos, ¿no? Como te decía, tienes que hacer una supervisión o un seguimiento a cómo está que se lleva cada uno de los puntos. No solo el orden, ¿no? Porque el orden de la limpieza, pues obviamente hay que darle énfasis a esos puntos, pero hay que seguirlos del primer paso. Y así, al igual que esos pasos, seguir todos. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto ya plasmas una nueva configuración de los objetos en documentos para que todos los trabajadores puedan acceder a ellos de manera sencilla, ¿no? Para que no solo los trabajadores antiguos, sino también los nuevos sepan cómo está que se lleva a cabo los procesos dentro de la empresa, ¿ok? Y de esa manera, al momento de que un personal nuevo va a ingresar, pues se le haga la inducción necesaria para que puedan estar allegados o sentirse identificados con este tipo de método de trabajo, ¿no? Y esto también va de la mano con incentivos para el equipo, como premios o reconocimientos, ¿no? Estos pueden ser dinerarios o no dinerarios, ¿no? Como ahora se suelen hacer, ¿no? De repente quizá algún tipo de descuento en algún lugar o un pase, digamos, gratis para un tipo de evento. Y el Shiksuke, que es la disciplina, ¿no? Ya en este punto se estudia el comportamiento, ¿no? Tu equipo debe tratar el sitio de trabajo como si fuera su propia casa, ¿de acuerdo? Esto de acá habla más ya un poco de el valor ético que tiene cada trabajador, ¿no? Y la responsabilidad que está asumiendo en el proceso, ¿no? Cada trabajador es dueño de su propio trabajo. Y si es que no lo va a respetar, pues habrá que tomar medidas con ese trabajador, porque por una persona que no cumpla el proceso y no esté siguiendo al pie de la letra lo establecido, pues todo el proceso va cayendo igual que una ficha de dominó, ¿no? Entonces hay que estar siempre al tanto de todos los trabajadores y que todos se sientan identificados con ese tipo de método de trabajo. Debes asegurarte que todos los trabajadores tengan asimilado el proceso, obviamente sí, porque puede que tú hables de boca que vas a seguir este tipo de procedimientos, pero muchos de tus trabajadores no te entendieron, ¿no? Y están solamente robotizando parte de lo que están haciendo, pero no entienden la esencia del trabajo que verdaderamente se quiere lograr, ¿no? Acá en este caso tienes que tomar el papel de un buen líder y asegurarte de dar el ejemplo, ¿no? Cómo participar activamente en el cumplimiento de estas 5 S. Vamos a pasar a ver la siguiente herramienta, ¿ok? La siguiente herramienta es el empowerment. También, como les decía, todas estas herramientas son como, digamos, complementarias, ¿no? A lo que ya se ha estado viendo anteriormente, ¿no? Primero es el Kaizen, del Kaizen nació las 5 S, ¿no? El empowerment también nace de lo mismo, pero ojo, este tipo de herramientas que estamos mencionando, si bien es cierta, son complementarias de otras, eso no quiere decir que no se puedan usar de manera individual. Hay gente que utiliza las 5 S, ¿no? Hay gente que únicamente en su empresa utiliza el empowerment, hay gente que solamente utiliza el just in time, hay gente que solamente utiliza el Kanban, porque esto va a depender, como le decía, del tipo de proceso que tengas, ¿no? No a todos tus procesos, de acuerdo al rubro que tengas, van a aplicar estas herramientas, pero sí puede aplicar de repente una o dos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues tienes que analizar, ¿no? ¿Qué tipo de proceso tienes? ¿Qué herramienta podrías aplicar en base a eso? Para esto se hace un análisis extensivo, obviamente, de la situación, ¿no? Ver las deficiencias que tiene tu proceso como tal, porque puede que de todo tu proceso, digamos, un ejemplo, ¿no? De 4 procesos que tiene
tu planta o tu empresa, el proceso 2 y 3 son los que tienen deficiencias, porque muchas veces nos vamos a encontrar con que no todo el proceso productivo es el que está cayendo, digamos, en malas prácticas, sino que tenemos un mal proceso únicamente en una área, ¿no? Un área o dos. Pero como es un proceso y parte de lo que vendría a ser el producto terminado, obviamente hace que la calidad del producto terminado o el servicio, pues no sean las óptimas o no sean las que quieres tú brindar a tus clientes, ¿no? Entonces, vamos, como le digo, a pasar al empowerment. ¿Qué es el empowerment? Pues el empowerment es también conocido como un empoderamiento, traduciéndolo un poco al idioma ya de nosotros, ¿no? Que es la herramienta de gestión que emplean las áreas de recursos humanos de muchas empresas para conseguir mejores resultados. Básicamente consiste en delegar o transmitir autonomía, ¿no? O como le conocemos aquí comúnmente como delegar funciones, ¿no? Responsabilidad y poder a los trabajadores de una empresa para que ellos puedan resolver los problemas y tomar decisiones sin que sea preciso tener la aprobación de los superiores, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado con algunas situaciones, ¿no? A nosotros como clientes, es decir, en las cuales, por ejemplo, vas a alguna empresa que te ofrece algún servicio, ¿no? A poner algún tipo de reclamo, ¿no? Porque tienes, digamos, algún problema con lo que estás recibiendo por parte de la empresa. Y muchas veces el trabajador con el que te encuentras te dice, pues eso no lo veo yo, no lo manejo yo, o tiene que hablar con mi jefe. X cosa, ¿no? Que pueden decirte a lo largo de toda la conversación que se torna ahí, ¿no? Entonces, justamente para evitar ese tipo de situaciones incómodas, porque esto genera insatisfacción para nosotros como clientes, pues es que algunas empresas están aplicando el empowerment, ¿no? Que le están dando, digamos, a una persona que tiene algún puesto operario la suficiente autoridad para que pueda resolver casos que en un principio requerían, por ejemplo, la respuesta de algún jefe inmediato o de algún jefe de área, ¿no? Se le da la potestad, la autonomía para que ellos puedan resolver y tomar una decisión en base a la situación que presenta el cliente, ¿no? Obviamente para esto tiene que la persona que se le está dando ese poder, pues capacitarlo, ¿no? En conocimientos que le ayuden a poder tomar una correcta decisión, ¿no? Porque no puedes mandar a un trabajador que recién ingresado a poder tomar ese tipo de decisiones porque requieren, digamos, de un aprendizaje continuo, porque esto también tiene desventajas, ¿no? Así como también tiene ventajas, tiene desventajas. La ventaja aquí importante es que vas a reducir un poco la malla jerárquica que tienes en la empresa, ¿no? Vas a generar más satisfacción por parte de tus clientes porque la primera persona con la cual va a tener contacto el cliente va a poder resolver su consulta, ¿no? O su reclamo y de esa forma pues genera satisfacción. Pero las desventajas, por otro lado, también podrían ser que la persona a la cual se le está dando ese tipo de empoderamiento tome una mala decisión. Y esto repercute a la empresa en cuanto a gastos, costos que tiene que, o que generan ese tipo de mala decisión, ¿no? Que si bien es cierto, puede que por error de uno sea un costo mínimo, pero ya si es error de varios o lo comete más de una vez, ya empieza a sumar, ¿no? Entonces, tiene su parte buena y su parte mala. Habría que tener bastante cuidado al momento de seleccionar a los trabajadores a los cuales se le va a dar ese tipo de autonomía, ¿no? Porque hay empresas que optan por, digamos, de un campo de 50 trabajadores que tienen, ¿no? Que todos son, digamos, que tienen primer contacto con cliente.
seleccionan a unos 20 o a unos 15 para que tengan esta función, ¿no? Digamos, los denominan como team leaders, líderes de equipo, ¿no? O alguna otra denominación como para que tengan ese valor agregado a su trabajo, ¿no? Y sean también los encargados de poder tomar esas decisiones. Y no van a requerir de mucho tiempo de espera para el cliente, pues están ahí trabajando con el resto de los 50, ¿no? Así que el cómo aplicar el empowerment también requiere de un análisis, ¿no? No es tampoco dar autonomía a lo loco a cualquier persona, ¿no? Tiene que tener eh, una curva de aprendizaje bastante buena para que pueda desempeñar un correcto trabajo, ¿no? Luego de que se le otorga este tipo de empoderamiento. Los beneficios, ¿no? De darle poder al empleado, como les contaba, ¿no? Cuentan con mayor autoridad para realizar sus funciones, tienen más responsabilidad para la realización de tareas y mayor autoridad para resolver contratiempos. Los superiores o jefes, en lugar de dedicarse en exclusiva a dirigir, permiten que los empleados pongan en práctica sus métodos, los motivan y a la vez reconocen los éxitos que tienen y los recompensan con resultados, ¿no? Obviamente este tipo de trabajadores a los cuales tú le estás dando ese tipo de valor agregado a su trabajo, no necesariamente están que les pagan más que el otro que está haciendo las mismas funciones sin necesidad de tener ese tipo de autonomía, ¿no? El sueldo suele ser casi el mismo, ¿no? Pero hay un sistema de recompensas que la empresa puede aplicar para que el trabajo extra que ellos están haciendo como tal sea reconocido, ¿no? Y muchas veces es aceptado de buena manera por los mismos trabajadores, ¿no? El uso del empowerment hace que se pierda menos tiempo en consultar y obtener la aprobación de los responsables, ¿no? Este es, digamos, la esencia del empowerment. Como les estaba comentando, las situaciones diversas que como clientes nos toca vivir son bastantes. Eh, hemos arremetido, amedrentado a una empresa X, ¿no? Porque hemos recibido un mal servicio o producto y muchas veces sin que nos den solución, ¿no? Empresas que quizá están decayendo un poco por no aplicar ese tipo de herramienta, ¿no? Porque, digamos, los call centers, ¿no? Para las empresas de telefonía, que muchas veces tenemos problemas con nuestro servicio, ¿no? Llamamos con la esperanza, obviamente, de que la persona que nos contesta, pues nos pueda resolver el problema que tenemos, ¿no? Pero nos encontramos con que muchas veces eh, nos terminan dando algún tiempo de espera de días, de horas a días, para que nuestro reclamo o nuestra consulta sea resuelta, ¿no? Incluso, pasado el tiempo de espera, muchas veces no obtenemos la solución, ¿no? En otras palabras, el tiempo que nos costó llamar, la espera al teléfono para que alguien nos conteste, nos costó tiempo, ¿no? Que pudimos haber invertido en otra cosa. Y eso a la vez, a nosotros como clientes, nos genera insatisfacción. Entonces, ¿cómo yo como empresa, ¿no? Siendo una empresa tan grande, no me dedico a capacitar a mi gente para que puedan dar otro tipo de resultado, ¿no? Y así reducir este porcentaje de insatisfacción de mis clientes, ¿no? Pues, como les decía, requiere de un tipo de inducción, ¿no? Y capacitación al personal. Y esto, de alguna u otra manera, requiere una inversión, ¿no? Muchas empresas no se arriesgan a hacer esta inversión por lo mismo que la rotación de personal suele ser alta, ¿no? Porque yo contrato a un trabajador que de repente al mes o a los 2 meses se reviera la empresa y ya me costó como capital humano y me costó como inversión para darle este tipo de funciones adicionales que de alguna otra manera están costándome dinero, ¿no? Y poniendo una tabla, estoy perdiendo más dinero que ganando satisfacción para mis clientes. Entonces, por ese lado, algunas veces
las empresas no aplican este método por el tema de no salir perdiendo, ¿no? Y esto se ve más reflejado en empresas un poco más pequeñas porque, digamos, tal cual está constituida, ¿no? No requiere de un enorme gasto, ¿no? Puedes hacerlo tú mismo como dueño del negocio que eres, ¿no? Y esto te va a ahorrar tiempo y dinero. Ahora vamos a pasar a ver el Just in Time, que es otra de las herramientas de las cuales estaba dentro del temario, ¿no? También, al igual que el, las 5 S y el Kaizen, ese también es un método japonés, ¿no? En un principio no tenía nombre este tipo de herramienta, pero cuando se empezó a hacer famoso en el lado occidental, pues le decidieron poner como nombre Just in Time, ¿no? ¿Y qué es? Es una política de mantenimiento de inventarios al mínimo nivel posible, donde los suministradores entregan justo lo necesario en el momento necesario para completar el proceso productivo. Esto, cuando Toyota lo aplicó, le vino de maravilla, porque Toyota como empresa tiene distintos tipos de proveedores para distintas piezas que manejan al momento de hacer su ensamblaje, ¿no? Y pues les funcionó a tal punto que reducieron costos de inventario, tiempos de espera para el cliente, ¿no? Y a la vez tiempo en la producción, ¿no? Muchas veces en una empresa de algún proceso productivo, vamos a poner un ejemplo de calzado, que tiene por ahí 4 o 5 procesos, muchas veces pues los mismos trabajadores, al momento de hacer, digamos, una docena, 3 docenas de calzado, se les llena de material, ¿no? Y hay muchísimo material innecesario al momento de llevar a cabo el proceso, ¿no? Mucho material necesario en su proceso, en su área de trabajo, ¿no? Y que muchas veces, luego de no usarlo, se empieza a almacenar, ¿no? Se almacena, por ejemplo, retazos de material que no usaron y se quedan guardados y almacenados eh, por muchos días, muchos meses, tanto que al punto que de repente lo dejaron olvidado. Entonces, ¿qué sucede con este material, ¿no? Que se está obviamente adquiriendo para que se use como parte del proceso, ¿no? Me está costando el material, ¿no? Porque ya estoy perdiendo dinero por el material que no estoy usando. Aparte, estoy almacenando, me está quitando espacio en almacén. Eh, algo que de repente dejé olvidado o ya no voy a usar, ¿no? Y a la vez, esto repercute en todas las áreas de trabajo, ¿no? Como tal. ¿Cuáles son las ventajas del Just in Time? Pues que reduce los niveles de inventario necesarios en todos los pasos de la línea productiva y como consecuencia los costos de mantener inventarios más altos, costos de compras, de financiación de las compras y de almacenaje, ¿no? Todo lo que les acabo de mencionar hace un momento. Minimiza pérdidas por causa de suministros obsoletos, ¿no? Como les decía, puede que por tanto material que se haya comprado en un inicio, eh, lo restante que se puede usar para volver a producir otro tipo de calzado, pues lo termino olvidando, ¿no? Y me genera una pérdida porque en el área del calzado, el rubro del calzado, incluso los pequeños retazos que se usan para la producción sirven, ¿no? Sirven, ya sea para algún zapato más pequeño, una talla más pequeña, pero todo sirve. Obviamente esto es un golpe a tus costos, ¿no? Y permite el desarrollo de una relación más cercana con los suministradores o proveedores, ¿no? Ahí entre paréntesis está exige. ¿Por qué exige? Porque de alguna u otra manera, ¿no? Este método, esta herramienta, te va a exigir estar en constante comunicación con tus proveedores. ¿Por qué? En el caso de Toyota, que se dedica a esto de de los automóviles, ¿no? Ensamblaje y todo lo demás, maneja una gran gama de proveedores, una gran gama de proveedores, ¿no?
al punto de que ellos mismos se dan el lujo de decirle a los propios proveedores, ¿sabes qué? Digamos, un proceso de ensamblaje de auto me toma algo de 30 días, vamos a ponerle, ¿no? Y ya tienen mapeado el proceso, ¿no? Con los distintos materiales que van a usar. Digamos, a su proveedor 1 le dicen, el día 5 del proceso de producción, me traes este material. Al proveedor 2 le dicen, el día 15 me traes este otro material. ¿Para qué? Para que justo en el día o en el momento en que se va a realizar el proceso, me llegue el material que voy a necesitar, ¿no? Justamente esto es la esencia del just in time. Usar lo necesario en el momento necesario, ¿no? Y a la vez, esta mejor relación facilita acordar compras aseguradas a lo largo del año que permitan a los proveedores planearse mejor y ofrecer mejores precios, ¿no? Y ya aquí Toyota, como es una marca reconocida, ¿no? Se puede dar ese tipo de lujos, ¿no? Ya tiene una relación constituida con sus proveedores, tienen precios asequibles, mucho mejores que de su competencia, ¿no? Por lo mismo que ya tiene años en el mercado, tiene ya una mejor relación con los proveedores y pues pueden darse este tipo de ventajas al momento de adquirir ya el material que requieren. ¿Cuáles son las desventajas del just in time? Pues el riesgo de falta de suministros que pueden causar retrasos y problemas en el sistema productivo. Obviamente esto puede darse, ¿por qué? Porque puede que tú con tu proveedor, ¿no? Le digas al proveedor 1, el día 10 quiero que me traigas el material a planta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tu proveedor te falla? Justamente ese día, digamos, su transporte falló, no puede llevarte el material, o X motivos, el cual hayas generado ese tipo de retraso, y te dice, ¿sabes qué? No puedo hoy día, te lo tengo que dar mañana, o pasado 2 días, o la fecha que ellos estipulen. Ya a ti te genera un retraso en tu proceso, y lo mismo va a generar un retraso en la fecha de entrega del producto al cliente, ¿no? Esto puede ocurrir por situaciones inesperadas, uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Que es muy diferente, digamos, a tenerlo tú, el material, almacenado días, ¿no? Que a hacer la solicitud para el mismo día que vas a utilizarlo, ¿no? Tiene ventajas, tiene desventajas, como cualquier otro tipo de herramienta, ¿no? Pero aún así, poniéndolo en pros y contras, hay un mayor porcentaje de éxito al momento de aplicar el just-in-time que de fracaso, ¿no? Muchas personas, muchos negocios acceden a utilizar este tipo de metodología porque les viene bien. También, como les digo, depende del rubro, ¿no? Hay rubros a los que les viene perfecto aplicar esto, como hay rubros que también lo aplican, pero quizá no es tan necesario. Y también otorga una pérdida probable de reducción de precios de compra, ¿no? Descuentos por cantidad, ya que solo se compra lo necesario. Hay una frase que nos deja el just in time, ¿no? Lo cual es, elimina todos los desperdicios. Una vez hecho, solo te quedará el verdadero valor de la empresa, ¿no? Como hemos estado viendo, esta herramienta lo que quiere es que tú elimines lo que no vas a usar en tu área de trabajo, pues que no esté, y utilizar lo que verdaderamente vas a usar en el momento adecuado, para que de esa manera tu proceso sea ligero, sea más rápido y sea mucho más eficiente. La última herramienta que vamos a pasar a ver es el Kanban, ¿de acuerdo? El Kanban también nace del Just in Time, ¿no? También lo aplicó Toyota. Es como está descrito en la imagen, el Kanban. Son tarjetas de información
que te ayudan a clasificar las distintas piezas, materiales o X cosas que tú utilices en un proceso productivo. ¿Ok? Kanban es una palabra de origen japonés que significa tarjeta, ¿no? Y se puede definir como un sistema de flujo que permite, mediante el uso de señales, la movilización de unidades a través de una línea de producción. Ahora, hay tipos de Kanban, hay dos tipos de Kanban. Esto es más que todo una situación gráfica dentro del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque son tarjetas, ¿no? Que tú puedes colocarles como te dije, ¿no? Al material o a la parte que estés utilizando para el proceso, ¿no? Muchas veces nos encontramos con personas que no están muy allegadas con algunos términos, ¿no? Al momento de iniciar sus labores, ¿no? Por ejemplo, les dan, ¿sabes qué? Ve a buscarme X herramienta o X material, ¿no? Y ellos no desconocen, ¿no? Porque de repente lo conocen por ahí con otro nombre, más coloquial, ¿no? Pero al momento de hacer el trabajo, pues se utiliza una terminología más técnica, ¿no? Y pues justamente los Kanban ayudan a ese tipo de trabajadores a que puedan guiarse al momento de realizar sus funciones, ¿no? Ya saben qué nombre tiene cada material, qué deben hacer con cada material, cómo deben usar cada material, ¿no? Como les decía, hay dos tipos de Kanban. Un Kanban de retiro o de transporte, como también le llaman, y un Kanban de producción. ¿Por qué se hacen estos dos tipos de Kanban? Pues por la sencilla razón de que hay procesos que requieren de una elaboración más rápida, ¿no? Como también, en el caso de Toyota nuevamente, hay procesos que, por ejemplo, el proceso 1 y el proceso 2 lo realizan en la planta A y el proceso 3 y el proceso 4 lo realizan en la planta B. Y ese tipo de cambio de plantas, ¿no? Hacen que el producto terminado a medias, vamos a decirle, pues se tenga que llevar o transportar, ¿no? Y para evitar algún tipo de contratiempo en caso de que al momento de que llega a la planta B, por ahí las personas que van a continuar el proceso no se equivoquen, ¿no? Porque obviamente tú al momento de ensamblar un auto no sabes cómo en un principio va a terminar el producto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero un auto rojo y un auto negro, ¿no? Y al momento de ensamblar los autos tienen distintos componentes, distintos materiales, ¿no? Porque muy aparte del color, tienen otro tipo de valor que generan distinción al momento de hacer los precios, ¿no? Y pues cuando llega a la planta B, agarraron el ensamblado A y lo terminaron ensamblando como un B y ahí todo se malogró. Entonces justamente hacen Kanban, ¿no? Detallando la situación o el estado de cada uno de estos procesos para el momento de que llegue a la otra planta, pues no se pierda. El Kanban de retiro o de transporte, ¿no? Especifica la referencia y la cantidad de producto que un proceso debe retirar del proceso inmediatamente anterior o de su contenedor de producto, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Esto obviamente es un ejemplo X, ¿no? Porque esto puede ser distinto, como les decía, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el proceso anterior, proceso posterior, en qué contenedor está, la referencia y el nombre de la pieza, ¿no? Por ejemplo, digamos, proceso anterior, proceso 1A o proceso 1B. El proceso posterior es el proceso 2A o proceso 2B, ¿no? Ya con esta ayuda de tarjetas, al momento de que llega a la otra planta, pues uno ya tiene una mejor guía de cómo proseguir
en cuanto a la producción, ¿no? También especifica, hay algunos que especifican a qué contenedor va dirigido, porque a veces, de acuerdo también al rubro nuevamente, se basan por contenedores, ¿no? Hay una referencia, hay un número de código del material que se está usando, ¿no? En este caso pone el nombre de la pieza, ¿no? Ponen también la capacidad del contenedor y el tipo de contenedor, ¿ok? Luego nos encontramos con el Kanban de producción, ¿no? Ya esto se utiliza directamente, tal cual dice el nombre, en el proceso de producción. Especifica la referencia y la cantidad del producto que un proceso debe producir, ¿no? Por ejemplo, acá nos encontramos nuevamente con un ejemplo, ¿no? Digamos que estamos en el proceso A, ¿no? En el proceso ponemos A, depositar piezas en tal lugar, tal almacén, tal área de trabajo, ¿no? Tenemos la referencia o el código del cual está estipulado el material que estamos por procesar y el nombre de la pieza que estamos utilizando. Y abajo la cantidad a producir, ¿no? Que puede ser X cantidad de acuerdo al pedido que se esté realizando, ¿no? Hay pedidos grandes, pedidos pequeños. También en base a eso hay distintas maneras de aplicar el Kanban, ¿no? Porque es muy diferente utilizar estas tarjetas en un proceso productivo de un pedido de 40 unidades o 40 pares a un pedido de 300, ¿no? Un pedido más grande requiere mucho más trabajo minucioso al momento de aplicar esas tarjetas. Entonces, eh, todo está estrechamente relacionado, ¿no? Al momento de aplicar el Kanban. Ahora, como le decía en un principio, este tipo de herramientas, ¿no? Se han ganado su, su puesto como las más conocidas o las más usadas, ¿no? Porque son de esas pocas herramientas que han logrado adaptarse a varios rubros de empresa, ¿no? No solo a uno, como era el caso de Toyota, sino que también está siendo usado para distintos grupos, rubros de trabajo, ¿no? Y pues obviamente los resultados que se obtienen son bastante favorables, ¿no? Pero obviamente esto requiere de un gran trabajo porque la cultura de la cual provienen estas herramientas es una muy distinta a la cual vivimos. Entonces, aquí se requiere ya un trabajo de supervisión y seguimiento arduo al momento de aplicarlas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las 5S, hacer una supervisión al personal para que sea, digamos, eh, su trabajo del día a día, seguir los procedimientos, ¿no? En el caso del just in time, también estar en constante supervisión a los mismos proveedores, ¿no? Haciéndoles recordar que tal fecha tienen que traer tal producto, tal material, ¿no? Lo del empowerment también requiere un seguimiento, ¿no? Quizá no tan eh, recurrente como el resto de herramientas, ¿no? Porque por algo estás delegando funciones con la idea también de darle más confianza al trabajador, ¿no? Y el momento del Kanban, pues siempre puede caber X motivos por el cual se pueda eh, atrasar el producto, ¿no? Digamos, quizá algún trabajador que está haciendo malas praxis, arranca las tarjetas, ¿no? Porque son tarjetas que tú las aplicas, eh, no sé, las pegas ahí tal cual, ¿no? Detalladas, y nunca falta la persona quizá, ¿no? Que puede rayarlas, sacarlas, ¿no? Y esto luego va a generar un total caos en la producción. Entonces hay que tener bastante cuidado, hacer bastante seguimiento, eh, inculcar esa cultura de orden y disciplina que usualmente no solemos tener
a nuestros valores y a la ética de la empresa, para que no haya ningún tipo de problemas al momento de que ya estamos a mitad del proceso o a mitad de haber aplicado este tipo de herramientas, ¿no? Porque si bien es cierto, no son costosas, porque no requieren una gran inversión, pero requiere de mucho tiempo, ¿no? Y el tiempo para una empresa, como les decía, es inversión, es dinero. Así que hay que tener bastante cuidado, hacer un seguimiento continuo, recurrente, ¿no? Y va a llegar a un punto en el que este tipo de procesos ya no van a requerir esta supervisión recurrente, ¿no? Este constante acecho de que se esté siguiendo todo al pie de la letra, porque ya va a haber un punto en que los mismos trabajadores van a tomarlo como parte de cultura de vida, ¿no? Y no va a requerir mucho esfuerzo, ¿no? Pero obviamente es un trabajo que tiene que hacerse desde la raíz, ¿no? Con un seguimiento constante y vas a ver cómo en un futuro, de acuerdo a cómo tú estás aplicando o estás inculcando ese tipo de cultura, puede que sea a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo, ¿no? La idea es que los trabajadores terminen con esta cultura ya implantada en su cerebro para que ellos mismos puedan soltarse a la producción y ellos mismos sin supervisión seguir todo tal cual ya está estipulado. ¿De acuerdo? Las ventajas del Kanban, como les decía, es nivela la demanda con el flujo de producción, ataca a dos desperdicios, la sobreproducción y el exceso de inventarios, ¿no? Ustedes dirán, ¿el almacenaje me cuesta dinero? Claro que sí, claro que sí. Tú no puedes, o mejor dicho, de poder puedes, pero no deberías tener un sobrestock de materiales en tu almacén. Hay materiales que tienen un distinto periodo de vida, ¿no? Y si a ti se te da por almacenarlo, pueden pasar distintas cosas, ¿no? Desde que de repente lo pusiste en un mal lugar, ¿no? Hasta el punto de que de repente por X motivo se puede dañar el material y no te sirve más. Te está costando costo de almacenaje y el costo también del material, ¿no? Por eso es que ataca estos dos desperdicios, la sobreproducción o el sobrestock y el exceso de inventarios, ¿no? Ese espacio que estás utilizando de repente en vano, puedes utilizarlo para algo que verdaderamente está ocupando un espacio indebido en el área de trabajo de los colaboradores. Mejora el nivel de servicio con relación al cumplimiento con el cliente, tanto interno como externo, ¿no? Con el cliente al cual va el producto final y también a los proveedores, que de alguna u otra manera son clientes porque le estamos comprando los distintos materiales que vamos a usar. Y soporta las actividades de planificación de la producción. El Kanban, como tal, tiene unos principios, ¿no? Que se han resumido en 5, ¿no? El primero es que no se pasan productos no conformes al siguiente proceso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si en el proceso A me están lanzando un material para el proceso B y el proceso A hizo el material lo trabajó de manera incorrecta, pues simplemente no pasa, lo dejamos ahí, ¿no? ¿Qué se hacía antes? Digamos en el calzado nuevamente, ¿no? En el calzado hacían 2, 3 docenas de producción en calzado, ¿no? Y al momento de que el producto está terminado, recién hacían la verificación, ¿no? Verificaban el producto y veían que el calzado no estaba óptimo para uso. ¿Y qué hacían? Todo el calzado lo desechaban, ¿no? Al final de 3 docenas, terminaron desechando una docena por mal proceso, ¿no? Cosa muy distinta que tú podrías aplicar si es que lo haces desde un inicio. Te vas a ahorrar material y tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque si el proceso A le hizo mal el trabajo, pues no pasa al B. Y de esa manera el B ya no desperdicia tiempo
en trabajar una producción mal hecha para que al final termine todo peor, ¿no? Entonces, productos no conformes no pasan al siguiente proceso. Se retira un Kanban cuando un proceso retira unidades del proceso inmediatamente anterior, ¿no? El Kanban, digamos, que le puse en el proceso A, al momento que llega el proceso B, pues lo trabajo, retiro el Kanban y pongo el Kanban del proceso B. Y así sucesivamente en toda la cadena productiva. El Kanban es una orden de producción para los procesos proveedores. ¿Okay? Nada se produce o nada se transporta sin Kanban. Esto también es una política que debe tenerse al momento de aplicar esto, ¿no? No se transporta nada, no se lleva nada, no se empieza a producir nada si antes ese material o ese proceso no tiene un Kanban puesto, ¿no? Es preferible no tocar a luego lamentar. Y el número de Kanbans debe disminuir con el tiempo, ¿no? Porque tú vas a empezar señalizando con Kanbans de repente un proceso de cinco cadenas, terminas utilizando como 20 Kanbans en un inicio, ¿no? Y la idea es que con el tiempo estos Kanbans vayan reduciendo. Porque como les digo, es un trabajo de disciplina y orden. Va a haber un punto en que ya el trabajador va a tener el conocimiento adquirido de lo que debe hacer con el proceso, va a conocer las piezas que está utilizando, ¿no? Y ya no va a necesitar un Kanban. Entonces, la idea es que a la larga tú elimines por completo esas tarjetas, ¿no? Al punto de quizá quedarte por ahí con una o dos, para que ya no esté tan tolerable el trabajo con tanta tarjeta, porque también puede resultar un poco confuso, ¿no? Entonces, la idea es que en el futuro se disminuyan las tarjetas, ¿no? Al punto de quedar casi obsoletas, ¿no? Y bueno, chicos, hemos terminado el temario, ¿no? La conferencia de las herramientas de gestión administrativas. Ahí está mi número de contacto, mis redes, por si tienen alguna duda o de repente desean alguna asesoría, ¿no? En cuanto de repente a sus negocios o X cosas, pueden consultarme sin ningún tipo de problema. Y si tienen algún tipo de preguntas que deseen realizar, pues dejo abierto ahí para que ustedes puedan realizar las preguntas que tengan.